Pues bueno, es un privilegio, la verdad, gracias a Dios por la tecnología el día de hoy, que podemos estar a más de 3.700 kilómetros de distancia y podemos estar en un mismo espíritu y en una sola palabra. Y la verdad, estoy muy contento porque mi corazón en parte está en Ecuador y en Girón. Tengo dos muy queridos amigos allá y es un privilegio entender que cada persona que viene a nuestras vidas no viene por casualidad, sino que viene con un propósito de parte de Dios. Y ahora que están Giovanni y Geraldí por allá, estoy al pendiente de las cosas que están pasando con ustedes y estoy al pendiente de la iglesia. Estamos orando constantemente por ustedes y ese es un verdadero privilegio y es un verdadero gusto. Y esta mañana que estaba orando y estaba confirmando en presencia de Dios aquello que les quiero compartir, venía a mi corazón el compartirles de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo en la iglesia de acá. Nosotros somos una iglesia muy joven, tenemos un año que empezamos a tener nuestros servicios, aunque ya tenemos un poquito más de tiempo congregándonos como grupo. Y este año Dios nos dio una palabra muy interesante, la cual ha estado rigiendo la identidad de la iglesia y ha estado rigiendo las palabras que estamos predicando. Dios nos confirmó sobre Génesis 1:26, donde Dios habla acerca de cómo va a crear al hombre y habla en plural y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Pero hay una versión de la Biblia que nos explica las cosas un poquito más a detalle. Hay una versión en inglés que se llama El Mensaje y esta dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y con la capacidad de expresar nuestra naturaleza. Y ahí es en donde muchas veces tenemos que enfocarnos para poder tener una buena vida en Cristo, porque esa es la parte que olvidamos, el expresar la naturaleza de Dios, porque Dios nos dio esa capacidad. En el momento que ustedes y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y decidimos hacerle el Señor y Salvador de nuestra vida, recuperamos la identidad que habíamos perdido en el Edén. A partir de ese momento ya no tenemos ninguna excusa para no funcionar como Cristo. Y por eso tenemos una gran comisión que nos dice que aquellos que creamos y aquellos que seamos bautizados como una confirmación de nuestra fe, seremos perseguidos por señales. Y normalmente si ustedes y yo lo recapacitamos, normalmente no vivimos perseguidos por señales. Normalmente ocupamos nuestro tiempo orando por cosas banales, por cosas pasajeras, por cosas que no nos llevan a ningún lado. ¿Sí? El 90% de nuestras oraciones ocupa finanzas. El otro día se reparte entre salud y cualquier otra cosa. ¿Sí? Y el problema es que no nos entendemos ni a la imagen ni a la semejanza de Dios. Y esto nos lo recuerda Santiago. Imagínense nada más, Santiago era el hermano carnal de Jesús y durante toda su vida, cuando caminó con Jesús, no le creyó. Pero cuando le vio morir y cuando le vio resucitar, entendió que todo aquello que Jesús decía era cierto y fue el primero en entender. Dice, yo salí del mismo vientre y salí de la misma madre y he sido hecho con la misma naturaleza. Y aparte, el Padre de los cielos me acepta como su hijo en este momento, por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces, lo primero que nos dice y nos invita es a ser hacedores de la palabra. El problema es que ustedes y yo normalmente no conocemos la palabra. No sabemos lo que nos dicen en la iglesia, no sabemos 2 que 3 versitos de corridito o de cantadito, como decimos aquí en México. Pero difícilmente entendemos que cada una de esas citas se trata de nosotros. Aquellos que leen la Biblia tratan de identificarse. Me encanta cuando la gente viene conmigo y me dice, René, estoy sufriendo como Job. Y yo siempre le digo, eres un tonto. No puedes sufrir como Job, porque tendrías que tener un corazón como Job para poder soportar lo que Job soportó. Pero ¿sabes qué? La Biblia no dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de los hombres y las mujeres de la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Por tanto, no tenemos que vivir como los hombres y las mujeres de la Biblia, sino que tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos.
Todos los hombres y las mujeres de la Biblia fueron despertados a vivir una vida en Dios. Y después, cuando vino Cristo, todos fueron despertados y llamados a vivir una vida en Cristo. Pero una vida en Cristo no se trata de cosas lindas, ni coches nuevos, ni tampoco se trata de fotos para el Facebook, porque eso es algo que hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Una vida en Cristo se trata de entender que todo lo que sale de nuestra boca tiene unción y tiene poder. Porque la misma Biblia lo declara. La Biblia dice: todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Así que, si cada vez que Dios habla y bendice, nosotros tenemos que tener la misma capacidad y la misma responsabilidad. ¿Sí? Bendecir viene de dos palabras: bien decir. La gente va delante de Dios y le dice: bendíceme. Y no entiende que lo único que está pidiendo es que la voz de Dios se manifieste sobre esa persona, pero no quieren oír a Dios. Ustedes y yo entramos constantemente a lo que nosotros llamamos la presencia de Dios, y lo único que hacemos es hablar y hablar y hablar las cosas que Dios dice que ya sabe, porque el Salmo 139 nos lo dice, que nuestra palabra, todavía no sale la palabra de nuestra boca cuando Dios ya la sabe. Entonces, ¿a qué vamos a la presencia de Dios a estar hablando? Muchas veces olvidamos que en la presencia de Dios hay bendición, y la bendición tiene que ver con que Dios nos hable y nos recuerde quiénes somos, y que Dios nos recuerde esa identidad que tenemos a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Eso quiere decir que si Dios es bueno, nosotros somos buenos por naturaleza. Pero ¿cuántas veces ustedes y yo vamos con las personas y le decimos: mi naturaleza pecadora? Y es la mejor excusa para vivir en pecado, y es la mejor excusa para vivir una vida mediocre. Y perdóneme la palabra, pero es una palabra muy real. Nosotros justificamos nuestro pecado, justificamos nuestra flojera, justificamos todo lo que no está bien en nuestra vida en nuestra naturaleza pecadora, cuando Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de reflejar su naturaleza. Entonces, lo que deberíamos de hacer todas las mañanas es levantarnos y vernos al espejo y tratar de buscar detrás de esas lagañas y esa cara amodorrada que vemos, buscar a Dios, y no salir del baño y no movernos de ese lugar hasta que no hayamos encontrado a Dios en nosotros para que podamos funcionar adecuadamente. ¿No lo cree usted? Porque, miren, lo decía Santiago, y ahí iba yo y me perdí. Dice Santiago 4:3, dice: piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. ¿Sí? ¿Cuándo vieron a Jesús que pidiera algo para él? Por el contrario, Jesús nos dijo: más bienaventurado es el dar que el recibir. Mateo 6 nos dice, ¿sí?, que si nosotros perseveramos en la palabra de Dios y en el reino de Dios, las cosas nos serán dadas por añadidura. Y me encanta el término añadidura, porque dice: porque si entendemos que nos portamos como hijos de Dios, vamos a vivir en el reino de Dios. ¿Y qué falta en el reino de Dios? Nada. Ni comida, ni bebida, ni la presencia de Dios, ni milagros, ni absolutamente nada. Todo está en la presencia de Dios. Y aún nuestros caprichos personales nos serán añadidos, aunque no los necesitemos, cuando empecemos a vivir de acuerdo a esa palabra que dice que somos hechos a la imagen y a la semejanza, con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. La pregunta es: ¿qué es expresar la naturaleza de Dios? ¿Qué es expresar la naturaleza de Dios? Yo siempre me pongo a pensar, aquí en Guadalajara la gente se distingue por ser un poquito testaruda, ¿sí? Aquí es muy fácil, uno no termina de hablar cuando la gente ya está pensando en qué le va a contestar. Y cuando yo llegué aquí, la verdad me desesperaba, hasta que le dije: Dios, o te los llevas o te los mando. Son 9 millones, tú sabrás qué haces con ellos. Y me dijo Dios: no te mandé a que me mandaras a los tapatíos, te mandé a que los amaras y a que les mostraras quién soy yo. En los últimos 4 años me he dedicado a aprender a amar a las personas, y he aprendido a amar a las personas por medio de conocerlas, y he aprendido a conocer a las personas por medio de escucharlas. Y ahí es en donde me he dado cuenta que tampoco amaba a Dios, porque tampoco escuchaba a Dios. Porque uno no obedece a quien no ama, y uno no ama a quien no conoce.
Y es una pregunta que hago todo el tiempo a las personas. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Y la mayoría de las personas, casi en un 98% de las personas me dicen, nunca he escuchado la voz de Dios. No estoy seguro de que Dios me haya hablado. No estoy completamente convencido de que haya sido Él. Y eso me preocupa, porque vivimos en una sociedad y vivimos en un estilo de vida donde decimos que somos cristianos y donde decimos que amamos a Dios y nunca le hemos dado una vuelta completa a la Biblia, que es la que nos habla de Dios. Yo estoy seguro que Dios les ha hablado a ustedes como les ha hablado a todas las personas con las que me encuentro. El problema es que las personas no tienen interés en saber qué es lo que Dios les podría hablar. Mucha gente me dice, ¿y cómo que de qué me hablaría Dios? Pues es muy sencillo. Cuando dos personas desconocidas se encuentran, piénselo usted. Imagínese que está en la espera del consultorio del doctor y se topa con otra persona que no conoce. Y empiezan a platicar. ¿Sabe qué es lo que platican? Cada uno platica de sí mismo porque no sabe nada más de qué hablar. Y llega un momento en el que la plática se torna casi una competencia porque están compitiendo a ver quién está más enfermo o quién tiene peores hijos o qué sé yo. Y lo mismo pasa cuando nos dejan en un cuarto a solas con Dios. Como no tenemos idea de quién es, lo único que hacemos es empezamos a hablar de nosotros mismos. Y después de un tiempo, le llamamos oración. Y no quiero que se sienta mal, y no quiero que se sienta juzgado por mí, porque no es mi intención. Mi intención es recordarle que todo lo que usted es y todo lo que usted puede hacer tiene que ver con la palabra de Dios, y en el momento que se identifique con la palabra de Dios, en ese momento se va a encontrar a usted mismo. Y en ese momento va a empezar a funcionar porque le va a ser natural. A mí me encanta cuando la gente va conmigo a los hospitales porque siempre les digo, vamos a orar por este enfermo. Y lo primero que me dicen es, ¿y si no sana? Y yo lo primero que le digo, ¿y si sí sana? ¿No? Porque no se trata de mi oración. Se trata de la unción que Dios va a derramar en ese lugar, porque dice la palabra que si yo creo, no necesito ni siquiera orar. El puro hecho de que Dios se manifieste, ¿me están viendo? Sí, ok, permítame un segundo. Ya. Perdonen, el puro hecho de que yo ponga manos sobre alguien enfermo, tiene que sanarlo. Y no por lo que yo haga o por lo que yo diga, sino que mi naturaleza tiene que transformar la vida de esa persona. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿cuánta gente el día de hoy, ¿sí?, cree que tiene poder y que tiene autoridad? Ahí anda toda esa gente que pierde el tiempo diciendo que hacen guerras espirituales. La Biblia no habla de guerras espirituales, la Biblia dice que Satanás está vencido. ¿Sí? Entonces, si Satanás está vencido, entonces no tenemos problemas y no tenemos por qué estar nosotros luchando con nadie. ¿Sí? Pero nos encanta. Por eso creemos que podemos ir a sanar personas cuando oramos por ellas. Y no es así. No se trata de eso. Dios no es de esa manera. Tenemos que entender que nuestra identidad es la que cambia las cosas, porque cuando entendemos nuestra identidad es cuando Dios va con nosotros. Pedro caminaba por las calles, tan seguro de que Dios iba con él, que su sombra sanaba a los enfermos, no necesitaba hacer nada él, porque si él hacía algo, le robaba crédito a Dios. ¿Sí? Pero él entendía que era su obligación el darle algo al mundo, porque era imitador de Cristo que vino a darlo todo. Y eso no es nuevo. Eso no es algo que se lo inventaron ellos. Eso es algo que Dios dijo. Porque fíjense nada más, lo decía Salomón en los Proverbios. Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno dejará herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y cuando habla de los hijos, quiere decir, las herencias se entregan en vida y se entregan en función. Porque cuánta gente se muere y lejos de dejarle una herencia a sus hijos, les dejan un problema porque se están peleando todos por el dinero. En vez de entregarles un negocio, en vez de entregarles una herencia y enseñarles a multiplicarla y a dejarla a la siguiente generación.
Caminamos día a día pensando solo en nosotros y no somos capaces de pensar en lo que suceda mañana. Mucha gente llega y me dice, oye René, pero es que yo no estoy de acuerdo con la Biblia porque la Biblia es un libro incongruente. Y le digo, ¿por qué es incongruente? Porque mira, nosotros nada más podemos tener una mujer y Salomón tuvo 700 y tuvo 1000 concubinas. Le digo, bueno, pues si puedes con 2, yo te quiero ver, aquí te espero y entonces me cuentas cómo te va, ¿no? Si eres tan inteligente. Pero tenemos que entender que Salomón estaba consciente del mandamiento y el primer mandamiento dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero visita la obediencia de los hombres hasta la 1000ª generación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes pecan y yo peco, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos van a sufrir las consecuencias. Pero cada cosa que nosotros hagamos bien va a trascender a 1000 generaciones. Y piense esto, Salomón fue el único hombre que pudo replicar el reino de los cielos en la tierra. Cuenta la historia que la gente pagaba en oro para entrar a la ciudad de Jerusalén y se recaudaban 16,000 kilos diarios de oro, nada más de lo que la gente pagaba por entrar a Jerusalén. Así de vasta era la riqueza de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Siendo un hombre obediente y siendo un hombre sabio, tuvo 700 mujeres para tener hijos que aseguraran la bendición hasta 1000 generaciones después. Y gracias a eso, el día de hoy el pueblo judío subsiste. Porque hubo un hombre que tuvo la visión de sembrar bendición en las siguientes 1000 generaciones. Ese hombre se llamaba Salomón. Por eso, los judíos subsisten a pesar de que desde el año 70 hasta 1948 el Estado de Israel ni siquiera existía. Pero ellos se mantuvieron íntegros, se mantuvieron como un pueblo a pesar de no tener un territorio. Ahora, díganme, ¿qué hay de sus generaciones anteriores? La mayoría de nosotros entendemos hasta de nuestros abuelos. Con muchos esfuerzos sabremos de nuestros bisabuelos, ¿sí? Pero nunca nadie hemos tenido una herencia que ni siquiera sabemos de nuestras maldiciones de las segundas y terceras generaciones, porque lo más probable es que nuestras generaciones anteriores no conocieron a Cristo y no nos heredaron nada bueno. El día de hoy tenemos que romper con eso. El día de hoy ustedes y yo tenemos que asegurar que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todas las generaciones después de nosotros sepan quiénes fuimos, y no porque se recuerde nuestro nombre, sino que para que la obra de Dios en ustedes y en mí trascienda, y que nuestros hijos no pasen por nuestros errores y que nuestros nietos no sufran nuestras consecuencias. Que hayamos sembrado una vida de reino en las generaciones, ahora sí que generaciones fieles, dependientes de Dios, con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. Porque fíjense nada más, la gente se jacta de lo que hace. No, hermano, yo ya cambié. Antes era alcohólico y golpeador de mujeres. Antes era esto y antes era lo otro. Y siempre les pregunto, ¿y ahora qué son? No, pues yo ya me convertí. Le dije, pues se habrá convertido en sapo porque no sabe decirme quién es ahora. ¿Sí? Pero la pregunta es, si ya rompiste con todo lo malo, ahora, ¿cómo funcionas a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es lo que haces y qué es lo que está trascendiendo? Porque luego creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas, y la Biblia nos lo dice muy claro. Lo dice en Juan 15:16. No son ustedes quienes me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué para que vayan y den frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero fíjense nada más qué importante dice, para que vayan y den frutos duraderos. ¿Qué quiere decir esto? No solamente cosas que trasciendan en nuestra vida, sino cosas que trasciendan en las generaciones. Porque la Biblia nos dice que Dios fue, es y será el mismo. Y nosotros tenemos que haber sido, ser y nunca dejar de ser el mismo. Adoradores en espíritu y en verdad. Que den frutos, que trasciendan, frutos duraderos. Pero si se fijan, normalmente oramos sobre cosas efímeras. Pedimos casas, pedimos dinero, pedimos novios, pedimos novias, pedimos hijos. Para que luego nuestros hijos se pierdan. Criamos hijos y luego después le decimos, Dios, estos hijos que me diste, ¿no? Así como Adán
Señor, la mujer que me diste me dio de comer. Bruto, pues si tú te lo comiste de solo. Ni modo que lo masticara por ti. Y luego vamos y nos quejamos con Dios de nuestros hijos. Cuando dice el Salmo 127.3, que somos nosotros los que le damos herederos a Dios. Es nuestra responsabilidad el caminar hacia Cristo. Hoy en la mañana meditaba yo esto. Cuando yo tenía 11 años, le entregué mi vida a Cristo. Cuando tenía 13 años, alguien vino y me profetizó y dijo, te voy a entregar las naciones. Y Dios me ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo y predicar la palabra. Pero ¿saben qué? También hoy se está cumpliendo porque a 3.700 kilómetros de distancia están ustedes recibiendo la misma palabra que Dios me entregó esta mañana. Yo le creo a Dios. Y me lo dijo hace 23 años. Y aquí estamos ustedes y yo siendo, ahora sí que recibiendo lo que Dios dijo hace 23 años. Y a todo el mundo nos encantan las profecías y a todo el mundo nos encantan las cosas. Pero ahora sí que tengo la responsabilidad de venir y decirles algo que haga un efecto duradero en su corazón. Porque si ustedes no se levantan el día de mañana y se ven al espejo y dicen, soy hecho a la imagen y con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios, entonces yo perdí todo mi tiempo y ustedes perdieron su tiempo conmigo. Porque la pregunta del millón es, ¿dónde están los dones? ¿Dónde están las señales que nos persiguen? ¿Alguno de ustedes, y les voy a pedir si levantan su mano, ¿alguno de ustedes tiene un don de sanidades? ¿Nadie? ¿Alguien de ustedes habla en lenguas? Nadie. ¿Alguien de ustedes hace milagros? Entonces, nos falta un poquito sentarnos en la intimidad con Dios y decirle, Señor, tú escribiste en 1 Corintios 12 que tú nos llenarías de dones para expresarte y para alcanzar el mundo. Para que la sabiduría, para que la palabra de ciencia, para que la profecía, para que los milagros, para que las lenguas, la interpretación de lenguas, y me faltan 2, se me acaban de ir, se manifiesten en nosotros. ¿Sí? Porque si no, la gente, ¿cómo va a saber que Dios está con nosotros? Piensen nada más en esto, fíjese. Lo compartí esta mañana en mi iglesia. En el capítulo 33, en el versículo 16 del libro de Éxodo, está Dios hablando con Moisés. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Ya no voy a ir con el pueblo, voy a enviar un ángel delante de ellos que los guíe a la tierra prometida. Y si lo vemos detenidamente, lo que está diciendo Dios es la respuesta a la oración de cualquier persona. Porque, número 1, no van a tener problemas. Esa es la garantía, por eso van con un ángel. Número 2, todas las promesas que ya tenían van a seguir ahí. La ropa no se va a desgastar, va a seguir cayendo manada del cielo. Están en el ambiente ideal, nunca van a tener problemas. Y entonces llega Moisés y le dice, Dios, ¿cómo crees que vas a hacer esto? ¿Cómo la gente y los otros pueblos van a saber que nosotros somos tu pueblo si tú no vas con nosotros? ¿Y saben por qué es eso? Porque normalmente Dios caminaba como columna de fuego durante las noches y como columna de nube durante los días delante de ellos. Y los milagros poderosos se manifestaban todos los días. Todos los días había milagros, todos los días había sanidades, todos los días había el poder de Dios entre ellos. Moisés no se quería conformar a simplemente tener una vida sin problemas. Él quería una vida sobrenatural. La gente se conforma, normalmente eso es lo que oran. Señor, sácame de este problema, sácame de esta deuda. Señor, ya no quiero tener problemas con mi marido, sácame de este matrimonio. ¿Sí? Y la Biblia nos dice, y Jesús nos lo dijo, aquel que me siga va a tener tribulación, aquel que me siga va a tener persecución. Así que la mejor señal de que las cosas están bien entre Dios y nosotros es que tengamos problemas para que tengamos constantes victorias. ¿Sí? De eso se trata la cosa. Y cuando nosotros vivamos de nuestros problemas y de nuestras victorias, nuestros hijos y nuestras hijas lo harán de la misma manera. Y entonces la gente que está a nuestro alrededor se va a convertir.
porque van a querer ser como nosotros, hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres que den gloria a Dios en medio de lo que los demás dicen que está mal. Moisés no se conformó. Pareciera que Moisés le estaba diciendo a Dios, danos problemas para que el mundo pueda ver que somos nosotros tu pueblo y que tú te agradas de nosotros. ¿Ustedes oran de esa manera? Si no están orando de esa manera, entonces tenemos que despertar, a caminar y a regresar a nuestro estado original, a la imagen y con la capacidad de reflejar la naturaleza de Dios. Jesús amó a los hombres. Jesús nunca los diferenció. Jesús nunca dijo, no me voy a juntar con los que pecan. Él alejó su corazón de los que pecan, pero les mostró amor y se sentó a comer entre ellos todo el tiempo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. A sentarnos entre los que pecan y ser de testimonio. Y mostrar que nuestro corazón está lleno de Cristo. Porque cuando nosotros estemos verdaderamente llenos de Cristo en nuestro corazón, en ese momento nuestra boca va a hablar inevitablemente de todo lo que hay en el corazón. Y entonces la gente se va a sentir amada, se va a sentir bendecida. La gente va a entender que hay algo más allá que su vida cotidiana en Cristo. Si usted y yo todavía no vivimos de esa manera, ahora sí ya sabemos por dónde irnos. Lo que tenemos que perseguir son los problemas, no las señales. Las señales nos van a seguir a nosotros. Y entre más problemas nos metamos, más señales de Dios va a haber. El otro día le decía a Dios, Dios, hace algunos años que no levantamos muertos. Ahora sí que ¿por qué no nos metes en una situación difícil para que volvamos a orar y volvamos a levantar muertos? Señor, hace semanas que no sanas a ningún enfermo por mi imposición de manos. Llévame a un lugar donde hay gente enferma para que te puedas manifestar. ¿Y sabe qué? Dios es tan fiel que nos avisa, porque la Biblia dice que Dios lo que espera es que seamos sus amigos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han consultado a una vidente o a una bruja para saber el futuro? ¿Nadie? Uy, yo creo que en Ecuador no necesitan a Cristo porque todos son re buenos. Aquí en México se usa mucho, ¿y sabe qué? El hombre gasta miles y miles y miles de dólares o lo que quieran con tal de saber el futuro. Y la Biblia dice que la primera característica de que somos amigos de Dios es que Dios nos va a mostrar el futuro. Dios les mostró el futuro a todos los que consideró sus amigos. A Enoc, a Noé, a Abraham y a muchos otros. Porque Dios no quiere que vivamos desenfrenados. La Biblia dice que el pueblo que no tiene visión, o sea, el pueblo que no tiene visión, no tiene profecía, perdón, ¿sí? Se desenfrena. La profecía es la voz de Dios. La profecía es la revelación del futuro. El libro de los Hechos es lo primero que nos promete. Nuestros hijos van a profetizar. Van a escuchar la voz de Dios y la van a repetir. De eso se trata nuestra vida. Y eso es a lo que tenemos que aspirar. A pasar tanto tiempo en silencio de Dios y dejar a un lado nuestra tremenda necedad de ir a decirle lo que Él ya sabe y escuchar lo que todavía no sabemos, para que podamos ir allá afuera y lo repitamos. Una de las mejores cosas que podemos hacer es pasar tiempos en silencio delante de Dios. Entender que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es más importante lo que tenga Él que decirnos que lo que nosotros nos vayamos a quejar en su presencia. Él nos dio esa capacidad. ¿Por qué creen que los hombres y mujeres de la Biblia pasaban tiempos en el desierto? Porque necesitaban estar tan en silencio, necesitaban sacar tanto el ruido de sus cabezas y de sus corazones para que la voz de Dios tuviera una entrada. No es en vano. Dios no se lo inventó de la nada nomás por fregarlos y decirles te vas a ir al desierto. No. Les dijo, te voy a llevar a donde no hay ruido, a donde no hay interrupciones. Te voy a llevar a donde no te quede de otra más que escucharme. Imagínense, Moisés creció 40 años creyendo que él era el faraón suplente. Y a lo mejor hasta pudo llegar a desear que Ramsés muriera, porque si Ramsés moría, Moisés sería el faraón. ¿Y qué pasó? Dios se lo llevó y 40 años lo mantuvo en silencio para que sus ideas de grandeza y para que sus necedades salieran de su cabeza y de su corazón y pudiera entrar la voz de Dios.
Y cuando guardó silencio, escuchó y vio a Dios manifestado. ¿Sí? Y eso es de lo que se trata la fe, el escuchar la voz de Dios. Y eso es de lo que nosotros nos alimentamos como cristianos, de la voz de Dios. ¿Cómo distinguimos la voz de Dios de nuestros pensamientos? Por medio de la palabra. Aquí hay otro problema. Normalmente no pasamos tiempo en la palabra porque creemos que el Antiguo Testamento es cosa del pasado y el Nuevo Testamento se resume en amor, entonces con que amemos. Pero el problema es que tampoco amamos porque nomás estamos buscando ser amados. Tenemos una gran oportunidad. La Biblia por eso nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice sobre todas las cosas, quiere decir por encima de tus deudas, por encima de tus problemas, por encima de las cosas que se están derrumbando en ese momento, tómate un tiempo y alaba a Dios y agradécele por lo que sí es en ti. Cuando llegues a ese grado, a darte cuenta que todo lo que hay en ti y todo lo que te rodea es mejor que tus problemas, en ese momento vas a dar gracias y vas a dar gloria a Dios. Y cuando lo hagas vas a tener la capacidad de amar a otras personas porque ya te saliste tú de tu primer esquema. Porque normalmente tenemos un Dios que se llama yo, todo es para mí, yo quiero, dame, ponme, hazme. Pero pocas veces le decimos, úsame. Señor, ¿qué necesitas? Una de las cosas más emocionantes de mi vida en fe es cuando Dios me habla en medio de la calle. Me fascina cuando Dios me dice, ¿ves a esa persona? Sí, se llama Pedro Pérez y tiene este y este problema y he estado desesperado buscándome. Por favor, levántate de donde estás, ve y búscalo y dile esto y esto y esto. Y hay veces que me levanto temeroso y hay veces que me levanto muy decidido. Pero es emocionante saber que Dios responde las oraciones de otras personas por medio de nosotros. ¿Y saben por qué Dios nos deja saber las situaciones de otros? Para que vayamos con amor, con misericordia, con compasión, a hablarles a esas personas y hacerles entender que no es la respuesta lo que necesitan, sino que tienen la garantía del oído de Dios y que nosotros somos la respuesta a eso. No hay cosa más emocionante que ser la respuesta de Dios todos los días con las personas que nos rodean. Me fascina que en mi iglesia normalmente la gente me dice, René, precisamente por lo que yo estaba pasando, esto es de lo que tú hablaste el día de hoy. Me fascina que todos los días escribo devocionales que llegan a más de 40,000 personas en todo el mundo. Y hay días en los que recibo 1,500 o 2,000 respuestas de personas a las que Dios les respondió por medio de mí. Y no me jacto. Lo único que hago es expreso mi naturaleza divina, lo que Dios puso en mí. Y escribo lo que Dios me dicta. Tenemos una gran capacidad. Tenemos la capacidad del creador del universo de ir y expresar lo que Él es, no lo que somos nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es empezar por el principio, y el principio empezó ahí. Fuimos hechos a la imagen y con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos cosas y le tratamos de robar la gloria a Dios, lo único que va a pasar es que vamos a ser como la hierba. O nos secamos o nos quemamos. Ustedes y yo tenemos que cuidarnos de quemarnos. Tenemos que tener mucho cuidado de jamás ser enredados en los dichos de nuestra boca, porque nuestra boca se puede comprometer a muchas cosas. Pero todo lo que venga de parte de Dios, que haya sembrado primero en nuestro corazón y que haga salir por nuestra boca, va a tener un efecto eterno. Y eso es de lo que aspiramos, eso es de lo que vivimos. ¿Sí? A mí me encanta. Yo cuando le digo a la gente, vamos a empezar a conocer a Dios, podría pasar semanas enteras sin salir de los primeros 3 capítulos de Génesis, entendiendo la identidad del hombre. Fíjense nada más. Génesis 1:28, 5 mandamientos, y nosotros nos la complicamos. Los primeros 5 fueron 5 mandamientos. Crece, ¿sí? Dice fructificad, o sea, crece en estatura y no dejes de reflejar a Dios, porque Dios nunca deja de crecer. Dice la palabra que el universo está en expansión y que el universo no puede contener a Dios. Dios no deja de crecer. Luego dice multiplícate, quiere decir enséñales a otros a vivir como tú. Y luego dice llena la tierra. Ahora sí que tú y esos con los que te multiplicaste tengan hijos en la fe y hijos físicos, y llenen la tierra. Ahora sí, sojuzguen. Si ya tenemos el conocimiento de la verdad, del bien y del mal, ahora vamos a ser nosotros quienes digamos lo que es bueno y lo que es malo, porque somos los representantes de Dios.
Y por último dice, enseñoréense de la tierra. Ahora sí que toma la tierra y hazla crecer, y hazla multiplicarse, y hazla fructificar. Esos eran los primeros 5 mandamientos bajo los cuales se regían los patriarcas. Cuando no los pudimos cumplir, Dios nos dio 618 mandamientos contenidos en la Torá. Y cuando regresó Jesús nos dijo, nada más 2 necesitas. El amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, ama a Dios para que encuentres tu identidad y seas como Él. Y 2, pon primero a tu prójimo que a ti, así como Dios lo hizo. Así como Dios puso primero al hombre y dio a su Hijo por él. Si lo pensamos, no está tan difícil. Lo único que necesitamos es volver a conocer a Dios. Conocer a Dios desde su propio ángulo. Conocer a Dios, ahora sí que sentarnos a leer la Biblia, y en vez de estar tratando de encontrar nuestras situaciones, y en vez de estar tratando de encontrar nuestros problemas, vamos a sentarnos como si estuviéramos sentados en el regazo de Dios. Y cuando estemos viendo las historias, y cuando estemos viendo los mandamientos, y cuando estemos viendo las genealogías, escuchemos de Dios cuando nos platica por qué puso las cosas de esa manera y por qué las escribió de un modo o del otro. Para que crezcamos viendo las cosas desde su óptica y no desde nuestra perspectiva. Porque el problema es que nosotros queremos siempre que Dios se haga con nosotros. Por eso la gente le dice Diosito. Por eso la gente tiene santos y por eso tiene ídolos. Porque todo el tiempo quieren que lo grande y lo infalible se haga falible y se haga pequeño como los hombres. Por eso la gente se escuda en la naturaleza pecaminosa, porque entonces se dan el derecho de fallar. ¿Nunca les ha tocado cuando dicen, es que solo soy humano? No solo soy humano, ¿sabes qué? Soy celestial y soy perfectible, y la Biblia me promete que aquel que empezó la buena obra la va a terminar. No soy perfecto, soy perfectible. Todos los días crezco y todos los días me convierto en un mejor hombre. Todos los días me parezco más a Jesús. Y hay una garantía que algún día llegaré a la estatura del varón perfecto. Para eso vivimos. Esos somos los que somos. Y no importa si estamos en Girón, no importa si estamos en Rusia, no importa si estamos en Río de Janeiro celebrando que la selección alemana acaba de ganar. ¿Sí? Porque aún ahí deberíamos de darle gloria a Dios, y en vez de que la gente vaya y se llene de alcohol y se llene de tonterías, decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí hay un equipo que funcionó en conjunto, así como la Biblia funciona en conjunto, así funcionaron estos hombres. Yo no sé si conozcan a Cristo, pero una de las cosas que me encanta es que Dios usa todo para manifestarse. Hay una película que me encanta que se llama Sin Límites. Y el otro día estuve investigando acerca del autor. Y resulta que el autor no conoce ni le interesa a Cristo. Pero esta película refleja la historia de un hombre que tomó una pastillita. Y esa pastillita, que es transparente, le permite hacer uso del 100% de su cerebro y no el 10% como normalmente hacemos. Y cuando empecé a ver la relación, me di cuenta y dije, wow, es la mejor versión y la más moderna y la más aplicable que conozco de la figura del Espíritu Santo. Y me fascina cómo Dios usa a personas que no lo conocen y que no creen en Él para manifestarlo. Pero ¿cuántas veces nosotros cristianos y nos damos golpes de pecho y tratamos de ver al enemigo en todo el mundo? No, hermano, yo no hago esto porque no, yo no hago esto. Perdónenme, ¿de quién es su corazón? Es como las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Nunca les ha tocado? Sobre todo los papás cuando embarazan a sus mujeres y ven mujeres embarazadas por todos lados porque es de lo que viven. Y hay personas que viven tan atadas a Satanás que lo ven en todos lados. Pero los que vivimos atados a Cristo, lo encontramos en todos lados y nos damos cuenta cómo Dios usa su propia creación natural para manifestar lo sobrenatural. Y en ese momento entiendo que Dios puso la naturaleza ahí para que yo la use para darle gloria. Por eso Dios tiene que usar a hombres incrédulos para hacer películas, porque los cristianos y los creyentes no nos atrevemos a hacer las cosas con excelencia. Y no lo hacemos para darle gloria, sino que todos estamos buscando los reconocimientos del mundo. Y eso es muy triste. Pero ahí está nuestra oportunidad.
Nuestra oportunidad está en levantarnos todas las mañanas, vernos al espejo y no movernos del espejo hasta que no veamos a Cristo. Y cuando dejemos de vernos a nosotros y veamos a Cristo, saldremos y triunfaremos porque estamos de nuevo en la imagen y con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. De eso se trata la fe, de eso se trata el vivir todos los días, de eso se trata el cristianismo. Cuando siempre tenemos algo para manifestar a Dios. Yo se los digo todas las semanas a la gente de mi iglesia. Hay un problema con los cristianos. El domingo dejamos de orar porque es el día que vamos a la iglesia. Cuando la Biblia nos dice que no podemos ir delante de la presencia de Dios con las manos vacías. ¿Qué quiere decir? El domingo tenemos que orar más y el domingo tenemos que preocuparnos por hacer un reconteo de todas las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Para que ahora traigamos un canasto grande y lleno de agradecimiento y de honra y de gloria para Él. Pero el problema es que sobrevivimos toda nuestra semana. Y no hubo tales obras porque no estuvimos dispuestos a funcionar. Y no hubo tales milagros porque no estuvimos dispuestos a funcionar. Pero Dios ya dijo que sí, por eso seguimos aquí, por eso no nos hemos muerto. No estamos como Coré, que Dios abrió la tierra para tragárselo porque no estaba dispuesto. Ustedes y yo vivimos bajo la misericordia de Dios y el día que decidamos actuar viviremos bajo la gracia y empezaremos a recibir cosas que no merecemos. Dígale enseguida, si no te has muerto, quiere decir que todavía hay solución. ¿Sí? Y por favor, Gio y Geraldine, regálenle un espejo a cada persona de la iglesia. ¿Sí? Para que todas las mañanas no se muevan del lugar hasta que no hayan visto a Cristo. Dios nos dio esa capacidad, Dios nos dio esa responsabilidad. A Dios le urge que lo encontremos en nosotros antes de encontrar nuestra naturaleza pecaminosa. Por favor, quitemos los ojos del pecado. Por favor, quitemos los ojos de nuestros problemas. Por favor, quitemos los ojos de las personas que nos acosan. Y empecemos a caminar en el reino de los cielos, en donde las señales de Dios nos persiguen todos los días. Y es mi anhelo y es mi oración estar muy pronto con ustedes. Dios sabe que he estado orando y tengo un ticket ya preparado para ir para allá en poco tiempo. Y me va a encantar caminar con ustedes y expresar todas estas cosas y que podamos ustedes y yo decir, aquí está Dios manifestándose en medio de nosotros en Girón y está alcanzando a las personas que no creían y no por lo que les dijimos, sino porque lo que vieron que Dios hace en nosotros. Yo les doy muchísimas gracias por este tiempo que me dan de compartir con ustedes y es mi oración el día de hoy. Que Dios se muestre a ustedes en todo momento y que les estorbe del pecar para que tengan la oportunidad de encontrarlo en ustedes y saber que no están ustedes ahí por casualidad, sino porque Él los llamó desde el principio de los tiempos y antes de la fundación de la tierra para que manifiesten su gloria. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por permitirme decir estas palabras y están en mis oraciones y por favor estemos en comunicación. Les bendigo desde Guadalajara y les agradezco.